las calles silenciosas de muchas ciudades españolas, los edificios abandonados observan con ventanas vacías a generaciones enteras buscando un hogar que nunca llega. Son testigos mudos de una paradoja imposible. Un país que construyó más viviendas que nadie en Europa y que hoy enfrenta un déficit que supera las 740.000 casas, no es solo una estadística. Es el reflejo de una crisis silenciosa que ha infiltrado la vida de millones, la herida abierta de un sueño que un día parecía al alcance de todos: tener un lugar propio. El sol cae sobre los tejados rojizos mientras las grúas permanecen inmóviles, como esqueletos de una era que terminó demasiado pronto. Lo que antes era símbolo de prosperidad, el sonido del ladrillo, de las obras, de la esperanza en hormigón, se ha transformado en un eco distante. El precio de construir se ha disparado más de un 30% desde 2019, la mano de obra se ha evaporated y la burocracia ha convertido el suelo urbanizable en un tesoro inaccesible. Es una tormenta perfecta, donde cada gota es un obstáculo, y el resultado, un país atrapado entre la necesidad y la imposibilidad. Pero esta historia no es solo de crisis, también es de resistencia. Desde los jóvenes que comparten pisos eternos, hasta los economistas que buscan salidas jamás intentadas, surge una pregunta que atraviesa todo. ¿Cómo puede un país con millones de viviendas vacías seguir sin techo para sus hijos? Detrás de esta contradicción late el pulso de una nación que, una vez más, está obligada a reinventarse. Porque si España supo levantarse de burbujas, rescates y crisis, ¿podrá ahora reconstruir el derecho más básico de todos, el de tener un hogar? Imagina por un momento que caminas por una ciudad española cualquiera. No importa si es Madrid, Valencia o Sevilla. A tu alrededor se levantan edificios de todas las formas y tamaños, muchos con persianas bajadas, balcones vacíos y carteles de "se vende" que amarillean con el sol. Y mientras esos pisos siguen cerrados, más de 3 millones de personas viven de alquiler o comparten piso esperando un milagro, que los precios bajen o que alguien por fin construya más. Pues bien, según el Banco de España, ese milagro lleva esperando más de una década. El déficit de vivienda supera las 740.000 unidades y lo más inquietante es que no deja de crecer. ¿Te das cuenta de la paradoja? En el país del ladrillo por excelencia, aquel donde el sueño de tener casa propia fue casi una religión, hoy faltan casas. Y no cualquier cantidad. Faltarían más viviendas que toda la población de Bilbao multiplicada por 3. Es decir, podrías reunir a todos los habitantes de esas 3 Bilbaos imaginarias y seguirías sin poder darles un techo. Lo llamativo es que al mismo tiempo hay cerca de 3 millones de viviendas vacías repartidas por todo el territorio. Algunas en ruinas, otras en zonas donde nadie quiere o puede vivir, pero vacías al fin y al cabo. Suena como una broma, pero no lo es. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es larga, pero todo comenzó con una relación adictiva entre España y el ladrillo. Durante los años de la burbuja inmobiliaria, el país construía más que Alemania, Francia e Italia juntas. Era una especie de fiebre del oro, solo que en vez de buscar pepitas, se levantaban urbanizaciones enteras en mitad de la nada. Todo el mundo quería construir, vender o invertir en vivienda, y durante un tiempo funcionó. Hasta que en el año 2008, cuando estalló la crisis financiera, el sueño se vino abajo y dejó tras de sí cicatrices profundas. Miles de promotoras quebraron, la construcción se paralizó y una generación entera aprendió que las casas también podían desplomarse sin necesidad de un terremoto. Hoy, 15 años después, seguimos pagando la factura de aquella resaca. El problema ya no es la sobreoferta, sino todo lo contrario, la falta de construcción nueva. Desde el año 2012, España construía a un ritmo que no cubre ni la mitad de la demanda actual. Cada año entran al mercado cientos de miles de nuevos hogares, parejas jóvenes, divorciados, inmigrantes. Pero la oferta no crece al mismo paso. Esa diferencia entre la necesidad y lo que realmente se edifica es lo que se llama déficit estructural de vivienda. Y ojo, porque es uno de los peores de toda Europa. Vale, hasta aquí los datos, pero pongamos cara humana al problema. Imagínate que tienes 30 años, trabajas en una gran ciudad y ganas un sueldo decente, digamos 1.500 euros al mes. Podrías pensar que con eso deberías poder permitirte un alquiler o incluso una hipoteca pequeña.
Pero no. En Madrid o Barcelona, los precios por metro cuadrado han subido tanto que incluso pagar un alquiler medio te consume más del 40% de tu sueldo. Y si decides comprar, prepárate. Necesitarás ahorrar durante casi 10 años solo para reunir la entrada de tu futura casa. ¿Cómo lo haces mientras pagas alquiler y la vida se encarece cada mes? Pues ahí tienes la respuesta de por qué tantos jóvenes siguen viviendo con sus padres. Lo curioso es que durante años se nos vendió la idea de que el problema era temporal, que bastaba con que el mercado se ajustara. Pero el mercado no se ajustó, y la escasez de vivienda se ha convertido en una tormenta sin fin. La oferta sigue contraída, los costes de construcción disparados, el suelo urbanizable escasea y las normativas se vuelven un laberinto. Cada ayuntamiento, cada comunidad y cada reforma añade más pasos, tasas y requisitos. Y mientras tanto, el reloj sigue corriendo, porque cada año sin construir suficientes casas es un año más en el que la brecha se agranda. Y no, esto no es solo un problema económico, es también un problema social, generacional y casi existencial. Durante décadas, tener casa propia en España era sinónimo de éxito, estabilidad y futuro. Hoy, para muchos, es poco más que un sueño vintage. La vivienda se ha convertido en un símbolo de desigualdad. Quienes la compraron hace 20 años, ahora ven cómo su patrimonio se dispara, mientras que quienes llegan nuevos al tablero ni siquiera pueden entrar al juego. La consecuencia es una sociedad dividida entre los dueños del pasado y los inquilinos del presente. Pero quizás el dato más demoledor es este. Más del 80% de los jóvenes entre 25 y 30 años aún viven con sus padres. No porque quieran, sino porque no pueden pagarse algo propio. En un país donde el alquiler medio supera los 900 euros, tener independencia se ha vuelto casi un lujo. Los hogares se retrasan, las familias se aplazan y el mercado laboral se resiente, porque si no puedes mudarte donde está el trabajo, tampoco puedes progresar. Así de simple, así de crudo. Y aquí viene la gran paradoja. Aunque el país necesita nuevas viviendas, construir se ha vuelto una tarea titánica. No hay suficiente suelo, los promotores se enfrentan a trámites que duran años, y la subida de precios en materiales ha encarecido cada proyecto. El cemento, el acero, la electricidad, todo cuesta más. Desde el año 2019, levantar un edificio cuesta un 30% más, y eso antes de sumar impuestos y permisos. El resultado es que muchos proyectos se quedan en el papel, y el déficit se agranda año tras año. Si a eso le unes que cada vez hay menos trabajadores en el sector de la construcción, el cóctel está servido. La jubilación de la generación de obreros formados en los 90 no ha been reemplazada por jóvenes, que prefieren empleos más estables o digitales. Hoy faltan decenas de miles de albañiles, electricistas y técnicos especializados. Sin manos no hay casas. Y sin casas, los precios se disparan, generando un círculo vicioso del que es difícil salir sin una intervención seria. Algunos dirán que la solución está en reformar lo que ya existe, en rehabilitar en lugar de construir. Y tienen razón hasta cierto punto. España tiene un enorme parque inmobiliario envejecido. Pero la rehabilitación no cubre el crecimiento de la demanda. No basta con arreglar lo viejo si cada año se necesitan 100.000 hogares nuevos y solo se construyen la mitad. El déficit se mantiene, las ciudades se saturan y poco a poco el sueño de la vivienda se va convirtiendo en una especie de lotería. Te preguntarás, ¿cómo se explica que el Banco de España, los economistas y hasta los propios políticos coincidan en el diagnóstico, pero nadie logre resolverlo? Parte de la respuesta está en el corto plazo. La vivienda no da votos inmediatos, y las reformas de suelo o permisos tardan años en dar resultados. Además, los intereses son muchos. Ayuntamientos que viven de licencias, fondos que compran edificios enteros, bancos que prefieren financiar grandes proyectos antes que viviendas asequibles. Todo el sistema se ha configurado para mantener la escasez rentable. Menos casas, precios más altos, más beneficios para algunos, pero el coste lo paga el resto. Si lo piensas, es un contrasentido que refleja algo más profundo. España sigue tratando la vivienda como un producto financiero, no como un derecho esencial. Cada burbuja, cada crisis, cada boom inmobiliario parte de esa misma idea.
El ladrillo no es solo ladrillo, es la herencia, la inversión, la jubilación. Y cuando todo gira alrededor del valor de la vivienda, es difícil volver atrás y decir, vamos a construir más, aunque bajen los precios. Y aquí es donde entras tú. Porque, aunque suene abstracto, la crisis de vivienda te afecta directamente. Afecta a tus ahorros, a tus posibilidades de independizarte, a tu forma de planificar el futuro. Si todo tu salario se va en pagar un alquiler o una hipoteca asfixiante, te queda menos margen para invertir, para emprender o para vivir. Esa es la verdadera trampa de la falta de vivienda. No solo te quita un techo, te roba opciones. Mientras tanto, los informes se acumulan, las soluciones se repiten y las ciudades se transforman. En barrios donde antes vivían familias, ahora abundan pisos turísticos y fondos que gestionan cientos de propiedades. Lugares donde el sonido de los niños fue reemplazado por el rodar de maletas. España se enfrenta así a una disyuntiva: seguir vendiendo su suelo al mejor postor o recuperar el sentido social del espacio donde vivimos. Puede que todo esto te suene desolador, pero entenderlo es el primer paso para actuar. Porque la crisis de vivienda en España no es ni accidental ni inevitable. Es el resultado de decisiones o indecisiones que se acumularon durante años. Y aunque el panorama parezca gris, todavía hay margen para cambiarlo. La pregunta es si esta vez tendremos la voluntad de hacerlo, o si esperaremos a que otro ciclo vuelva a estallar. Y antes de seguir, recuerda, si este tema te interesa y crees que hay que hablar de ello sin miedo, dale un me gusta, compártelo, y si estás en el móvil, pulsa ese botón de hype que tanto ayuda. Porque entender la economía, al final, también es una forma de construir. No ladrillos, sino conocimiento que en estos tiempos vale casi lo mismo. La historia de la vivienda en España podría contarse como una montaña rusa. Subidas vertiginosas, caídas abruptas y en medio miles de familias aferradas a la promesa de un techo propio. No siempre fue así, claro. Durante décadas, construir una casa en España fue el equivalente a construir el futuro. Pero poco a poco, entre leyes mal diseñadas, burocracia interminable y una dependencia excesiva del ladrillo como motor económico, el país se cavó su propio pozo. Y lo peor es que seguimos dentro. Si retrocedemos unas cuantas décadas, veremos que la obsesión española con la vivienda comenzó a cimentarse en los años 60, cuando el desarrollismo y las políticas de vivienda protegida impulsaron la construcción masiva. Todo el mundo quería un piso. Las cajas de ahorro daban préstamos, los ayuntamientos ofrecían suelo barato y los promotores florecían como setas después de la lluvia. Comprar una casa era símbolo de progreso, casi una obligación social. Tener una vivienda en propiedad no era solo tener un lugar donde vivir, era una forma de sentirse parte del crecimiento del país. El problema fue que, con el tiempo, el sueño se desvió hacia el negocio. Durante los años 90 y los primeros 2000, España se convirtió en el paraíso del ladrillo. Los créditos eran fáciles, los bancos competían por prestar, y los municipios se convertían en máquinas de recalificar suelo. En algunos lugares, bastaba una firma para transformar campos agrícolas en urbanizaciones enteras. Aquella expansión parecía infinita. Se construyeron más de 700.000 viviendas al año, una cifra que hoy parece de ciencia ficción. Pero bajo esa fiebre se gestaba un monstruo, un sistema dependiente de la construcción, frágil y sin una planificación real. Cuando la burbuja explotó en el año 2008, el país se dio de bruces con la realidad. Habíamos construido más de lo que necesitábamos y, peor aún, en los sitios equivocados. Kilos de hormigón en lugares sin transporte, sin servicios y sin empleo. Urbanizaciones fantasma que quedaron vacías mientras las grandes ciudades colapsaban de demanda. Y las reglas del juego cambiaron. Los bancos cerraron el grifo, los promotores desaparecieron y el Estado dejó de impulsar vivienda pública. Era como si, de repente, se hubiera apagado la maquinaria entera. Pero el golpe más duro no fue económico, sino institucional. España perdió la capacidad de crear suelo, sí, crear suelo. Porque aunque parezca mentira, el suelo urbanizable no es una cuestión natural, sino legal. Son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que deciden qué terrenos pueden construirse y cuáles no. Y ahí comenzó el gran embotellamiento.
Tras la crisis, los municipios se volvieron más cautelosos, temerosos de repetir los excesos del pasado, y los procesos de recalificación se ralentizaron hasta el absurdo. Lo que antes se resolvía en meses hoy puede tardar más de 10 años. En ese tiempo el mercado sigue moviéndose, la gente sigue necesitando vivienda, pero los permisos siguen atascados en los despachos. Este cuello de botella urbanístico ha puesto al sistema contra las cuerdas. Hay suelo, sí, pero no suelo disponible. La diferencia es clave. España tiene millones de metros cuadrados técnicamente edificables, pero están bloqueados por normativas, litigios o simplemente por falta de voluntad política. Y cuando hay restricciones de oferta, ya lo sabes, los precios suben. Es la ley básica del mercado. Si la demanda crece y la oferta no, el resultado es una escalada de precios que ni los subsidios ni las ayudas pueden frenar. A todo esto se suma la maraña burocrática. Levantar una promoción de vivienda nueva en España implica coordinar con hasta 20 administraciones distintos, desde los permisos medioambientales hasta la conexión del agua. Cada permiso es una puerta que se abre con una tasa, una firma y, a veces, un silencio administrativo que puede durar años. ¿El resultado? Promotores desistiendo, proyectos paralizados y un clima de desconfianza que ahuyenta la inversión. Nadie quiere embarcarse en una construcción que no sabe cuándo verá la luz. Y lo más irónico es que, mientras bloqueamos el presente, seguimos hablando del pasado. Las políticas de suelo en España todavía responden a lógicas del siglo XX. Se pensaron para un país que crecía horizontalmente, cuando lo deseable era expandirse y no optimizar lo que ya existía. En la práctica, eso significa que seguimos ocupando terreno rural en lugar de densificar las ciudades, algo que en otros países ya se ha asumido como la solución más eficiente. Aquí, en cambio, seguimos atrapados en el dilema. ¿Construimos más o reformamos lo existente? Y al final, ni una cosa ni la otra. El sistema urbanístico español podría compararse con una telaraña legal. Cada comunidad tiene sus propias leyes, cada municipio sus planes generales, y cada cambio necesita informes, alegaciones y aprobaciones políticas. No es raro que un proyecto iniciado en el año 2010 siga esperando luz verde más de una década después. Mientras tanto, los costes de materiales suben, los terrenos encarecen, y los jóvenes que necesitarían esas viviendas acaban marchándose a otro lugar. ¿Te sorprende entonces que falten casas? No debería. La crisis del suelo es, en esencia, una crisis de gestión. No es que España no tenga espacio físico, es que no lo administra con visión. Las ciudades tienen solares vacíos porque los trámites no avanzan, mientras en sus periferias crecen urbanizaciones mal conectadas que engullen el territorio. Ese modelo, además de insostenible, termina separando aún más a la población. Quienes pueden pagar el transporte viven lejos, y quienes no, simplemente no tienen opción. La vivienda deja de ser solo un tema económico y se convierte en un problema de urbanismo, de movilidad y de calidad de vida. Y luego está el papel del Estado, ese actor que debería equilibrar el tablero. Desde la liberalización del suelo en los años 90, la vivienda pública ha ido desapareciendo del mapa. En los 70, el Estado construía más de la mitad de las viviendas que se levantaban. Hoy, Barely supera el 2%. Eso significa que el mercado opera casi sin red de protección. Si la iniciativa privada se frena, como ocurre ahora, no hay un plan B. Las ayudas al alquiler o los bonos jóvenes suenan bien, pero no crean nuevas casas. Es como intentar apagar un incendio echando cubos de agua desde lejos. Además, las tensiones entre administraciones tampoco ayudan. Comunidades y ayuntamientos se culpan mutuamente por los retrasos, mientras el gobierno central lanza planes a largo plazo que rara vez se concretan. Entre declaraciones públicas y promesas incumplidas, los años pasan, y cada año perdido equivale a decenas de miles de familias más buscando un hogar que no existe. Lo más frustrante de todo es que el diagnóstico está hecho. Sabemos cuál es el problema, pero seguimos atrapados en el cómo. Y no olvidemos el factor financiero. La vivienda, además de un bien de primera necesidad, es una inversión. Los bancos y los fondos ven en ella una oportunidad de rentabilidad segura, lo que en principio no sería malo si existiera suficiente oferta. Pero al haber tan poca construcción nueva, el capital se concentra en lo existente, disparando el precio del suelo disponible.
Lo irónico es que muchos proyectos viables no arrancan porque resulta más rentable especular con el terreno que construir sobre él. Así, la paradoja se perpetúa. El país necesita viviendas, pero quienes podrían construirlas prefieren esperar. Durante años, los economistas han intentado advertir que, sin una reforma del suelo y de los procesos administrativos, ninguna política tendrá efecto real. Sin suelo eficiente, no hay nuevas viviendas. Y sin nuevas viviendas, ningún plan de alquiler asequible sobreviva. España necesita algo más que subvenciones. Necesita liberar el proceso de construcción, hacer previsible y rápido, sin renunciar al control medioambiental ni a la calidad. Otros países lo han logrado. Portugal, por ejemplo, redujo los plazos de licencia a menos de un año mediante ventanillas únicas. En España, ese mismo trámite puede tardar hasta 8. ¿Y por qué todo esto te tiene que importar? Porque detrás de cada retraso hay una consecuencia tangible: precios más altos, alquileres imposibles y oportunidades que desaparecen. Si el Estado no puede garantizar agilidad en algo tan básico como construir una vivienda, es lógico que las ciudades se vuelvan inaccesibles. Y cuando vivir donde trabajas se convierte en un privilegio, la economía entera lo nota. Las empresas pierden talento, la natalidad se hunde y el consumo se contrae. Así empieza el círculo vicioso de la desaceleración social. En el fondo, lo que ha pasado en España no es muy distinto a lo que pasa en cualquier estructura mal mantenida. Los cimientos siguen ahí, pero el edificio se ha llenado de grietas. El modelo del ladrillo funcionó en su momento porque había terreno, había crédito y había confianza. Hoy no queda suficiente de ninguno. El crédito es más caro, el terreno urbanizable escasea y la confianza se ha diluido entre expedientes y retrasos. El resultado es un sistema que, para protegerse del exceso del pasado, se ha bloqueado por completo en el presente. Así que la próxima vez que escuches que faltan casas, no pienses solo en ladrillos o materiales. Piensa en planes generales, en licencias, en firmas que se demoran. Piensa en el papeleo que convierte una necesidad humana en una odisea administrativa. Y recuerda que mientras el tiempo pasa, esa hoja de papel sin firmar puede ser la diferencia entre tener un hogar o seguir buscándolo. Porque detrás del déficit habitacional español no hay escasez de espacio, hay escasez de decisión. Y esa, como la vivienda, es una deuda que algún día habrá que pagar. Hace unos años, construir una vivienda en España costaba mucho, pero era asumible. Hoy, cada ladrillo pesa el doble, no por el material, sino por todo lo que lo rodea. Desde el año 2019, los costes de construcción han subido más de un 30%, una cifra que parece un simple dato económico, pero que en realidad cambia por completo el mapa del sector. Ese aumento no surge de la nada. Es el resultado de una tormenta perfecta de inflación, crisis energética, escasez de materiales y falta de mano de obra cualificada. Y todo junto se ha convertido en el nuevo monstruo que acecha a cualquier intento de construir vivienda en España. Piénsalo así. Si antes un promotor podía levantar un edificio de 10 plantas con un presupuesto cerrado y predecible, hoy le resulta casi imposible. Los precios del cemento, el acero y la madera fluctúan tanto que un proyecto puede perder su rentabilidad en cuestión de semanas. En la obra, cada retraso cuesta miles de euros adicionales y cada subida de materiales obliga a renegociar contratos. Los bancos, que ya ven el panorama con cautela, piden más garantías. Los promotores responden subiendo precios. Y al final, quien paga esa cadena de sobrecostes es el comprador final. No hay escapatoria. Pero esta subida de precios no se limita a los materiales. La energía, un componente esencial para cualquier obra, también ha aumentado su costo de forma descomunal. Cada ladrillo cocido, cada saco de cemento, cada viaje de camión consume energía. Y en un país que depende del gas importado y que sigue ajustando su transición energética, ese gasto se multiplica. Cuando en Europa estalló la crisis energética tras la invasión de Ucrania, el precio de producir materiales de construcción se disparó, empujando a muchas empresas al límite. Algunas cerraron, otras redujeron su producción y, de golpe, la oferta se encogió. A partir de ahí, se formó una cadena de desequilibrios. Menos empresas producen, los precios suben, los proyectos se retrasan, la deuda aumenta.
Y lo que antes era un ciclo económico se ha convertido en una espiral. De repente, muchos promotores empezaron a aplazar sus obras. ¿Para qué construir algo que, al terminar, podría valer menos de lo que costó levantarlo? Y mientras tanto, los hogares siguen sin aparecer. Lo que debería ser un proceso continuo, demanda, obra, entrega, se ha convertido en una secuencia interrumpida. Y aquí entra en juego el otro gran problema: la falta de mano de obra. En España, 1 de cada 5 trabajadores de la construcción tiene más de 50 años y casi ninguno de los jóvenes entra al relevo. Durante décadas se perdió la cultura del oficio porque se asoció con precariedad, largas jornadas y poco reconocimiento. Muchos padres, después de la crisis de 2008, empujaron a sus hijos a buscar trabajos más estables o tecnológicos. Nadie quería volver al andamio. El resultado es obvio. Faltan manos para levantar los proyectos que sí consiguen superar la burocracia. Esto no es un detalle menor. La construcción no es solo un sector económico, es un engranaje esencial para cualquier país. Si no hay quien construya viviendas, tampoco hay oferta para los nuevos hogares. Además, la falta de personal cualificado genera un efecto dominó. Los salarios en el sector aumentan, lo que encarece aún más el coste total de las obras. Y aunque pueda parecer positivo que los sueldos suban, en este caso lo hacen en un contexto donde los proyectos ya están al borde de la inviabilidad. En resumen, cada ladrillo, cada metro de tubería, cada cable eléctrico ahora vale más no por lujo sino por escasez. La ironía es que esto pasa en un país con más de 2 millones de personas desempleadas. ¿Cómo es posible? Sencillo. Hay un desajuste entre las habilidades que se demandan y las que se ofrecen. Es lo que los economistas llaman paro estructural, que significa que los trabajos existen, pero la gente capacitada para hacerlos no. Formar un albañil o un fontanero especializado no se logra en pocos meses, y durante años la formación profesional en España fue la gran olvidada. La consecuencia directa es que el país depende, en parte, de trabajadores extranjeros para mantener su sector vivo. Pero incluso esa vía empieza a cerrarse por los costos y la competencia con otros países. No obstante, reducir el análisis a la mano de obra y los materiales sería simplificar demasiado. El problema de fondo es que todo el sistema se ha vuelto más caro de mantener. La inflación rompe una lógica básica: la previsibilidad. Cuando el panadero o el constructor no sabe cuánto le costará producir dentro de 6 meses, no puede planificar. Y sin planificación, el riesgo se multiplica. Los bancos ya no dan préstamos largos con tanta facilidad. Los promotores conservan su dinero en proyectos seguros. Nadie quiere arriesgarse a ser el primero en moverse durante una tormenta. Este miedo, por supuesto, tiene consecuencias. Si construir se percibe como un riesgo alto, la inversión migra hacia otros sectores, como el turístico o el financiero. En lugar de nuevas viviendas, aparecen más hoteles, más pisos turísticos o incluso edificios comprados en bloque para especular. Porque mientras el precio de la vivienda siga subiendo, es más rentable mantener el stock y esperar. El suelo se convierte entonces en un activo financiero, no en un bien para desarrollar. España pasa de ser un país constructor a ser un país que especula con lo construido. El aumento de costes también ha alterado la estructura del mercado de alquiler. Los propietarios trasladan parte de esos incrementos a los precios del alquiler, lo que agrava el problema para los inquilinos. Todo está conectado. Si el coste de construcción sube, las promociones nuevas se frenan. Si las promociones se frenan, hay menos oferta. Con menos oferta, los precios suben y así sucesivamente. La renta de un piso medio en ciudades como Barcelona o Madrid ya se equipara a la de capitales como Berlín, pero con salarios mucho más bajos. Lo que antes era un lujo, ahora se ha vuelto la nueva normalidad. En este contexto de inflación y escasez, también surgen actores que aprovechan la situación. Fondos internacionales compran promociones enteras para alquilarlas a precios más altos, amparándose en la falta de oferta. Su poder financiero les permite absorber los sobrecostes que un promotor pequeño jamás podría afrontar. Al final, el mercado se concentra en pocas manos y eso reduce aún más la competencia. Los ciudadanos comunes quedan en la periferia de un mercado que ya no se mueve pensando en ellos, sino en la rentabilidad de los activos. Pero ojo, no todo es culpa de las grandes compañías.
El pequeño promotor también está acorralado. Las aseguradoras exigen coberturas más altas, los bancos imponen garantías adicionales y los proveedores trabajan bajo premisas de pago inmediato. La cadena se tensa tanto que, al menor tropiezo, el proyecto se hunde. Y cuando una empresa se retira de construir, no solo desaparece una obra, desaparecen empleos, impuestos y dinamismo económico. Es como si el sistema entero se encogiera, volviéndose más débil con cada recorte. Lo más preocupante de todo esto es que los sobrecostes no están acompañados por una mejora real en la calidad de las viviendas. No se traduce en casas más sostenibles o mejor diseñadas. Simplemente son más caras porque todo cuesta más. El acero, los permisos, la energía, los salarios, la deuda. Es una inflación sin beneficio, una especie de castigo colectivo a un país que necesita construir, pero al que construir le sale prohibitivo. Este aumento del 30% en los costes no es algo que el mercado pueda absorber fácilmente. En sectores como el tecnológico se traslada a los precios de productos que se exportan, pero en la vivienda, el consumidor final no tiene margen de maniobra. Si una casa cuesta más, simplemente deja de poder comprarla. Y cuando millones dejan de comprar, el motor de todo el sistema se detiene. Por eso los economistas hablan de un círculo cerrado. Los precios altos impiden construir, y la falta de construcción mantiene los precios altos. En este escenario, el Estado debería jugar el papel de amortiguador, pero sus herramientas son limitadas. Los subsidios para materiales o energía apenas alivian la presión y los incentivos fiscales a la construcción todavía no compensan el riesgo. Lo que sí podría hacer es invertir en formación profesional y modernización del sector. La industrialización de la construcción, es decir, usar tecnología modular y prefabricada, podría reducir costes y acelerar los plazos. Pero eso requiere visión y coordinación, dos ingredientes que de momento escasean tanto como el suelo. Y aquí quizá te estés preguntando, ¿esto tiene arreglo? En parte sí, pero implica cambiar la forma de ver el ladrillo. Ya no basta con pensar en términos de cuánto cuesta construir, sino en cómo podemos construir mejor. En países como Finlandia o Japón, la automatización del sector ha reducido la necesidad de mano de obra en más de un 40%. Sin embargo, en España, la adopción de estas tecnologías va a paso de tortuga. Falta inversión, falta confianza y, sobre todo, falta la sensación de urgencia que debería tener un país con 740.000 viviendas pendientes. Mientras tanto, las ciudades siguen latiendo al ritmo de los costes. Cada grúa parada simboliza una oportunidad perdida. La falta de viviendas asequibles no solo expulsa a quienes buscan casa, sino también a las empresas que necesitan empleados cerca. Porque no tener vivienda accesible significa no tener trabajadores. Y en un país donde los servicios y el turismo sostienen buena parte de la economía, eso puede convertirse en una bomba silenciosa. Así que, si te preguntas por qué el precio de esa vivienda que mirabas hace un año ha subido sin que nadie haya hecho reformas, la respuesta es esta. El nuevo monstruo se llama inflación. No es un error puntual, es una dinámica acumulada. Cada eslabón de la cadena, energía, materiales, personal, transporte, añade su parte. Y aunque parezca un fenómeno global, en España tiene efectos más duraderos porque arrastra además todos los problemas estructurales que ya conoces: la burocracia, la falta de suelo y el envejecimiento del sector. El resultado es un panorama donde construir se ha vuelto un lujo. Solo los actores más grandes o los fondos extranjeros pueden jugar. Los demás observan desde el margen, esperando una bajada que nunca llega. Y mientras tanto, las grúas permanecen quietas, los precios siguen subiendo y la brecha social se ensancha. Porque en la crisis actual, el costo no se mide en euros, sino en oportunidades perdidas, en familias que no encuentran casa y en un país que, por protegerse del pasado, corre el riesgo de quedarse sin futuro. Si hay algo en lo que España es experta, es en prometer soluciones que llegan tarde o nunca llegan. En materia de vivienda, cada gobierno de los últimos 20 años ha presentado su plan estrella, su ley definitiva, su medida salvadora. Algunos prometieron vivienda pública para todos, otros confiaron en el mercado y en la mano invisible que arreglaría las cosas. Pero la realidad siempre se impuso. Las políticas cambian, los discursos se repiten
y el déficit de vivienda sigue creciendo como una grieta que nadie se atreve a sellar. Durante los primeros años tras la crisis financiera del 2008, la palabra de moda era reconstrucción. Se repetía en los debates, en los telediarios, en los presupuestos. Se hablaba de reinventar el modelo inmobiliario y de aprender del pasado. Pero lo que realmente ocurrió fue más bien una congelación masiva. Las administraciones dejaron de invertir en vivienda social, los ayuntamientos paralizaron licencias y el Estado redujo su participación en la promoción pública a mínimos históricos. Paradójicamente, la reconstrucción empezó con una demolición silenciosa, la del Estado como actor principal en el acceso a la vivienda. Hasta los años 70, España tenía una red de vivienda protegida robusta. El Estado construía directamente o a través de cooperativas y ofrecía alquileres asequibles. Pero poco a poco ese sistema se desmanteló. Primero vino la liberalización del suelo en los años 90, que entregó buena parte del poder urbanístico a los municipios. Luego llegó la idea de que el mercado podía autorregularlo todo, pero el mercado solo regula cuando sabe que hay límites. Sin restricciones, la especulación se impone. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los intereses financieros y la política local se entrelazaron hasta formar un laberinto del que hoy nadie sabe cómo salir. La ley del suelo, por ejemplo, se ha modificado más de una decena de veces desde la transición. Cada reforma prometía acelerar los procesos, fomentar la construcción o evitar abusos. Pero con cada modificación surgían nuevos agujeros y más incertidumbre jurídica. Los promotores debían adaptarse a normas que cambiaban constantemente, y los tribunales se llenaron de litigios por interpretaciones distintas de las competencias urbanísticas. En la práctica, en lugar de simplificar, cada intento de reforma añadía una capa más de complejidad. Así, lo que debía ser un marco estable se convirtió en un rompecabezas donde ninguno de los actores se fía del otro. Y no es solo cuestión de leyes mal hechas. También hay un problema de prioridades políticas. En España, los ciclos electorales duran años, y muchas de las soluciones al problema de la vivienda requieren al menos 10. ¿Resultado? Se lanzan medidas de impacto rápido, aunque sean poco efectivas. Bonos para jóvenes, subsidios puntuales, límites temporales al alquiler. Todo ello suena bien en campaña, genera titulares, pero no ataca el problema estructural. Son parches que alivian el síntoma, mientras la enfermedad sigue avanzando sin control. Por ejemplo, limitar el precio del alquiler parece una medida sensata cuando los precios se disparan, pero si se hace sin aumentar la oferta, lo único que logra es desincentivar a los propietarios. Muchos retiran sus viviendas del mercado, reduciendo la oferta disponible. Otros optan por alquilar sin contrato formal o reconvertir pisos en alojamientos turísticos, escapando del control del Estado. En lugar de equilibrar el mercado, las medidas mal calibradas lo distorsionan aún más. Y el resultado final es el contrario al deseado: menos viviendas, peores condiciones y precios todavía más altos. Otro error común ha sido confiar demasiado en las ayudas directas. Dar dinero a los inquilinos para pagar el alquiler puede sonar lógico, pero si no se regula la oferta, ese dinero termina yendo al bolsillo de los propietarios. Es decir, se subvenciona indirectamente al arrendador sin resolver la raíz del problema. Lo mismo ocurre con los incentivos fiscales a los promotores. Sin una estructura sólida de planeamiento urbanístico, esos esfuerzos se diluyen. España ha demostrado ser increíblemente hábil en gastar dinero público sin conseguir los resultados prometidos. Y si hablamos de viviendas públicas, la situación roza lo absurdo. Muchas de las viviendas sociales que se construyeron en décadas pasadas fueron vendidas a fondos privados o convertidas en pisos de mercado libre. Literalmente se desmanteló el parque público en lugar de ampliarlo. Hoy, menos del 2% de las viviendas en España pertenece al sector público, frente al 10 o 15% de países como Austria o los Países Bajos. Es como intentar combatir un incendio con un vaso de agua. Las familias más vulnerables quedan atrapadas entre la falta de opciones y la lentitud del sistema de ayudas, que a veces tarda años en resolverse. La falta de coordinación entre administraciones completa el panorama. El Estado diseña estrategias nacionales que las comunidades autónomas deben aplicar, pero cada región tiene sus propias competencias y prioridades.
Algunas impulsan vivienda protegida, otras se centran en rehabilitación y otras simplemente miran hacia otro lado. No hay un plan unificado, sino 17 versiones distintas del mismo problema. Y como si fuera poco, los ayuntamientos, encargados del urbanismo, carecen muchas veces de recursos técnicos para ejecutar las políticas. Así, una ley bien intencionada puede estrellarse contra la simple falta de personal municipal. Y todo mientras el debate público se polariza. Por un lado, están quienes exigen más intervención del Estado y por el otro, quienes defienden la libertad del mercado como camino al equilibrio. Pero ambos discursos suelen ignorar la evidencia. Sin una base de vivienda pública estable y un marco regulatorio coherente, ninguno de los dos modelos puede funcionar. El primero se vuelve insostenible y el segundo injusto. Lo que España necesita es un punto intermedio, un sistema híbrido donde el Estado impulse la oferta sin expulsar la iniciativa privada. Algunos intentos recientes han tratado de hacerlo, aunque con resultados discutibles. La llamada Ley de Vivienda pretendía regular los alquileres, movilizar pisos vacíos y aumentar el parque público. Sin embargo, su aplicación ha been desigual y en muchos casos simbólica. Las comunidades más tensionadas, precisamente donde la norma debía tener más efecto, encontraron lagunas o simplemente decidieron no aplicarla. Una ley que nace sin consenso político y sin los medios para ejecutarse difícilmente puede cambiar el rumbo de una crisis estructural. Otro obstáculo es la cultura política de improvisación. Cada cambio de gobierno implica un nuevo plan de vivienda, un nuevo nombre, un nuevo logo. Ninguno logra continuidad. Mientras otros países mantienen estrategias a 20 años vistas, España borra y vuelve a escribir cada. Esa inestabilidad convierte la vivienda en un arma electoral, una promesa recurrente que se esfuma tras los discursos. Y cuando el ciudadano se cansa de esperar, el cinismo se instala. Todos prometen casas, pero ninguno pone ladrillos. El problema también tiene un componente generacional. Las políticas actuales parecen diseñadas para contener el malestar social, más que para resolver el problema de fondo. Los jóvenes reciben ayudas para sobrevivir en un mercado inaccesible, mientras los propietarios mayores disfrutan de la revalorización constante de sus activos. Es una transferencia silenciosa de riqueza desde quienes no tienen vivienda hacia quienes ya la tienen. Y lo más grave, sin nuevas políticas que equilibren esa balanza, el conflicto entre generaciones está condenado a aumentar. Por supuesto, no todo es responsabilidad del Estado. El sector privado, durante años, también ha jugado con fuego. Grandes promotoras que priorizaron beneficios rápidos en lugar de construir vivienda asequible, bancos que inflaron hipotecas sin medir consecuencias y fondos que acapararon suelo esperando mejor coyuntura. La crisis actual es una suma de egoísmos, políticos que piensan en elecciones, inversores que piensan en rentabilidad y una sociedad que asume el problema como inevitable. Frente a este panorama, cabría esperar un gran pacto nacional por la vivienda, algo similar a un acuerdo de Estado que estableciera reglas estables y objetivos comunes. Pero hasta ahora, esa iniciativa no ha pasado del papel. Los partidos se acusan mutuamente de haber creado el problema, mientras el ciudadano medio sigue buscando piso como quien busca oro en el desierto. Y si no se logra un consenso pronto, el riesgo es claro: convertir la vivienda en el nuevo campo de batalla político, un espacio donde nadie construye porque todos prefieren discutir. Y sin embargo, hay algo que debería preocupar aún más que las malas políticas: la falta de visión a largo plazo. España ha vivido demasiadas crisis para seguir creyendo que las soluciones improvisadas funcionan. Necesita planificación, continuidad y valentía política. Reformar la ley del suelo, simplificar los permisos, fomentar la vivienda pública y recuperar el valor social del hogar. No son tareas imposibles, pero requieren una visión que vaya más allá de la próxima campaña. Mientras tanto, la realidad sigue su curso. Las familias hacen malabares para pagar alquileres, los jóvenes aplazan su independencia y las ciudades se transforman en territorios de exclusión. Detrás de cada promesa incumplida hay una puerta cerrada y detrás de cada nueva ley, una burocracia que se multiplica. España se ha acostumbrado a vivir en el parche, a sobrevivir sin resolver. Pero el precio de esa costumbre es alto: una generación entera sin casa propia y un país que pierde el control sobre su propio territorio.
Quizá el mayor error ha sido olvidar que la vivienda no es solo economía, es también identidad. En ella se definen las familias, las ciudades y los sueños. Cuando un país deja que ese derecho se erosione, pierde algo más que ladrillos, pierde cohesión. Y por eso, por más que cambien los gobiernos o los ministros, la pregunta seguirá siendo la misma. ¿Construirán de verdad? ¿O seguirán legislando sin poner un solo ladrillo? En algún punto hay que dejar de mirar el problema y empezar a mirar las soluciones. Y si España lleva más de 10 años atascada en la misma crisis, ¿por qué no mirar afuera? Muchos países se enfrentaron a un déficit de vivienda igual o peor, y lograron revertirlo con decisiones audaces. Desde Viena hasta Tokio, pasando por Helsinki o Singapur, existen modelos de éxito que demostraron que construir más y mejor es posible siempre que haya visión y constancia. Así que ahora vale preguntar, ¿qué hicieron ellos que nosotros no? Empezando por Viena, esa ciudad que suele aparecer en todos los rankings de calidad de vida del planeta. Allí, más del 60% de los habitantes vive en viviendas públicas o cooperativas. No hablamos de guetos ni de bloques deteriorados, sino de edificios dignos, sostenibles y modernos. El secreto no fue una política puntual, sino una estrategia de más de 100 años, basada en la idea de que la vivienda es un servicio público. Desde principios del siglo XX, la ciudad invierte de forma constante en construcción pública, gestionando directamente el suelo y reinvirtiendo los alquileres para seguir edificando. Así, el mercado queda equilibrado sin que los precios se disparen. Lo interesante de Viena no es solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. En lugar de dejar que el mercado determine todo, el Estado actuó como regulador y como promotor. Creó su propio banco de suelo y destinó recursos anuales específicos para vivienda. Además, aplicó un sistema de cooperativas que combina financiación pública con gestión privada, garantizando que la vivienda sea asequible, pero también rentable a largo plazo. De ese modo, el Estado no tiene que subvencionar eternamente y las familias pueden acceder a hogares con precios estables. Lo más impresionante es que el modelo ha sobrevivido a crisis, recesiones y cambios de gobierno, porque cuando una política funciona, no importa quién gobierne, se mantiene. Otro ejemplo emblemático es el de Helsinki. En los años 80, la capital finlandesa sufría una crisis de vivienda social y un aumento preocupante del sinhogarismo. Pero el gobierno decidió adoptar un enfoque radicalmente distinto. En lugar de castigar la pobreza, ofreció vivienda directa a quienes no la tenían. Es lo que se conoce como el modelo Housing First, o la vivienda primero. La lógica es sencilla pero potente. Nadie puede construir una vida estable si no tiene un lugar donde dormir. Al dar vivienda de inmediato a los más vulnerables, el Estado redujo costes en asistencia social, sanidad y seguridad. Y con el tiempo, reincorporó a muchas personas al mercado laboral. El modelo finlandés también demuestra la importancia de la planificación urbana integral. No basta con construir casas, hay que construir comunidades. Las viviendas sociales se integran en barrios mixtos, donde conviven familias de distintas rentas, para evitar la segregación económica. Las infraestructuras, el transporte y los servicios se diseñan junto con las viviendas, no después. De este modo, cada nuevo desarrollo urbano no solo da techo, sino también calidad de vida. Esa visión integradora es justo lo que falta en muchos proyectos españoles, donde se construyen viviendas sin conexión real con la ciudad. Y si viajamos miles de kilómetros hacia el este, encontramos el caso de Tokio. La capital japonesa enfrentó durante décadas uno de los mercados de vivienda más caros del mundo. Pero con un conjunto de medidas decididas, logró lo que parecía imposible: estabilizar los precios sin destruir el dinamismo inmobiliario. ¿Cómo lo hicieron? Simplificando y liberalizando la construcción de viviendas en casi todo su territorio urbano. En Japón, el suelo urbano es abundantemente edificable y las licencias se tramitan en cuestión de semanas, no años. Eso no significa anarquía urbanística, sino planificación inteligente. El Estado marca normas claras y quienes cumplen pueden construir sin trabas. Resultado: abundante oferta y precios mucho más razonables. Tokio demuestra que la clave no siempre está en gastar más dinero, sino en eliminar obstáculos innecesarios. Donde en España hay miedo a recalificar o construir por riesgo político, en Japón se prioriza la agilidad.
Los municipios compiten por atraer proyectos, los arquitectos experimentan con diseños eficientes y la vivienda, pese a la alta demanda, sigue siendo un bien accesible. Allí, entender la vivienda como un motor económico no elimina su valor social, sino que lo refuerza. Cuanto más fácil es construir, más personas pueden acceder a vivir donde trabajan. Otro caso notable es Singapur. Este pequeño país asiático, sin apenas terreno disponible, logró proporcionar vivienda al 80% de su población gracias a un ambicioso programa estatal. El gobierno, a través de la Junta de Vivienda y Desarrollo, controló el suelo, financió directamente la construcción y vendió las viviendas bajo un modelo de propiedad mixta. Los ciudadanos compran a precios reducidos, pero el Estado conserva el control del suelo, garantizando que no se convierta en objeto de especulación. Al mismo tiempo, las viviendas se diseñan con estándares de alta calidad, priorizando espacios verdes, transporte público y servicios comunitarios. Singapur prueba que el éxito no depende del tamaño del país, sino de la coherencia del plan. La clave está en coordinar todos los engranajes: legislación, financiación y diseño urbano. En lugar de ver la vivienda como un gasto, la tratan como una inversión en estabilidad social. Y ese enfoque genera beneficios tangibles: menos desigualdad, menor criminalidad y una clase media sólida. Es un modelo que combina lo mejor del Estado y del mercado, y su principal lección para España es la consistencia: construir sin interrupciones durante décadas. Más cerca de casa, Portugal también ha dado pasos interesantes. Lisboa y Oporto enfrentaban un problema muy similar al español: precios disparados, barrios vaciados y jóvenes expulsados del centro. En 2018, el gobierno lanzó el programa Mais Habitação, que incentivó la rehabilitación de viviendas abandonadas mediante ventajas fiscales y subastas públicas transparentes. En paralelo, creó una ventanilla única para permisos de obra, reduciendo los tiempos burocráticos drásticamente. El resultado: un repunte en la oferta de vivienda, una disminución de los precios de alquiler y una reactivación de barrios olvidados. Todo sin recurrir a medidas populistas, sino a eficiencia administrativa y voluntad política. Ese enfoque portugués debería inspirar a España, porque demuestra que no hace falta inventar nada nuevo, basta con aplicar bien lo que ya sabemos que funciona. Reducir burocracia, aprovechar el parque existente, incentivar la rehabilitación y, sobre todo, dar previsibilidad al sector. Los promotores necesitan certezas, los ciudadanos necesitan oportunidades y las ciudades necesitan planificación. Si esos tres pilares se alinean, el cambio puede llegar más rápido de lo que pensamos. También hay lecciones que valen más allá de lo técnico. Por ejemplo, en los países escandinavos existe una cultura del consenso en política de vivienda. Los partidos entienden que garantizar un hogar no debe depender del color del gobierno. En Suecia o Dinamarca, los programas de alquiler social y cooperativo se mantienen inamovibles durante décadas porque se consideran derechos intergeneracionales, no banderas partidistas. Esa estabilidad transmite confianza a promotores, inversores y ciudadanos. España, en cambio, convierte cada ley en una trinchera ideológica, y así ningún plan sobrevive lo suficiente para dar frutos. Otra práctica clave que sobresale en países exitosos es la colaboración público-privada. En lugar de enfrentarse, ambos sectores se complementan. El Estado aporta el suelo o la financiación, y las empresas aportan la ejecución y la eficiencia. Viena lo hace con cooperativas, Finlandia lo hace con fundaciones mixtas y Singapur con constructoras públicas y privadas trabajando bajo un mismo marco de reglas claras. En España, este modelo existe sobre el papel, pero en la práctica, la desconfianza mutua ha limitado su alcance. Recuperar esa cooperación sería uno de los pasos más prácticos para impulsar la construcción asequible. Y no hay que olvidar la importancia de la innovación. En muchos de estos países, la vivienda se ha convertido en un laboratorio de experimentación arquitectónica y tecnológica. Los desarrollos modulares, las construcciones sostenibles y el uso de materiales reciclados reducen costes y plazos. Japón y Finlandia ya utilizan impresión tridimensional para prototipos de viviendas sociales. Y Holanda prueba proyectos flotantes para combatir la falta de suelo. España, con su clima y su tecnología, podría liderar esta revolución si se lo propusiera. Pero necesita algo más difícil que la inversión, necesita mentalidad.
El mensaje común en todos estos casos es claro. Cuando la vivienda se trata como una prioridad de Estado, los resultados aparecen. No hay país que haya resuelto la crisis habitacional por accidente. Detrás hay siempre una estrategia a largo plazo, una gestión eficiente del suelo y políticas que trascienden gobiernos. Mientras España siga actuando por impulsos o intereses cortoplacistas, cualquier avance será efímero. Pero los ejemplos están ahí, demostrando que la solución no está fuera de alcance, sino fuera de foco. En el fondo, ninguna receta es mágica, pero todas comparten una idea central. Construir es invertir en sociedad. Cuando un país garantiza vivienda digna, reduce desigualdades, mejora su productividad y fortalece su democracia. Y eso no se mide solo en metros cuadrados, sino en vidas transformadas. España puede aprender de estos modelos si abandona el miedo al cambio y asume la vivienda no como un problema económico, sino como un proyecto nacional. Porque al final, como mostró Viena hace un siglo, construir casas no es solo levantar paredes, es levantar futuro. Llegados a este punto, la pregunta inevitable es: ¿hay salida? Sí, la hay, pero no será rápida ni sencilla. La crisis de vivienda en España no se resolverá con una ley mágica ni con una medida aislada. Requiere un cambio profundo, estructural y sostenido en el tiempo. Lo que está en juego no es solo el precio de un piso, sino la posibilidad de que las futuras generaciones puedan construir su vida en un país que les ofrezca algo más que alquileres impagables. Y por eso, el momento de actuar es ahora. La primera gran solución pasa por desbloquear el suelo. Mientras no se libere el terreno para construir, cualquier otra estrategia seguirá siendo insuficiente. España dispone de millones de metros urbanizables, pero atrapados en papeleos, litigios y burocracia. Es urgente reformar las normativas urbanísticas para acortar plazos y garantizar transparencia. No se trata de recalificar sin control, sino de agilizar procesos y racionalizar competencias. Si los permisos pudieran resolverse en meses en lugar de años, buena parte del déficit actual se reduciría de forma natural, generando empleo y aumentando la oferta. Además, el Estado debe recuperar un papel activo en la vivienda pública. No basta con incentivar que el sector privado construya, hay que construir directamente. El objetivo debería ser alcanzar al menos un 10% de parque público estable en las próximas 2 décadas, algo perfectamente posible si se combina inversión estatal con alianzas público-privadas. Estos acuerdos permitirían edificar viviendas asequibles con participación empresarial, pero bajo control público de precios y adjudicación. No solo equilibraría el mercado, sino que también frenaría la especulación. Otra vía fundamental es la rehabilitación inteligente del parque existente. España tiene cientos de miles de viviendas vacías o infrautilizadas, muchas en pueblos o zonas urbanas degradadas. No todas pueden rescatarse, pero una política de incentivos adecuada podría reactivar una gran parte. Las subvenciones deben centrarse en hacer habitables esas viviendas, fomentar la eficiencia energética y redistribuir la población. Si una familia puede mudarse a una zona menos tensionada con ayudas reales y servicios adecuados, se alivia la presión sobre las grandes ciudades. Pero para que eso funcione, hace falta algo más: transporte y conectividad. Hoy, muchas zonas rurales o de pequeñas ciudades tienen viviendas asequibles, pero carecen de infraestructuras o empleo cercano. Es necesario repensar el territorio con criterios modernos, conectando el país más allá de las grandes urbes. Las nuevas tecnologías pueden jugar un papel clave. Si el teletrabajo o los centros de innovación se consolidan fuera de los núcleos tradicionales, el equilibrio territorial dejará de ser una utopía y se convertirá en una solución real al problema de vivienda. En paralelo, hay que modernizar el sector de la construcción. El modelo artesanal, lento y dependiente de demasiados intermediarios, debe dar paso a la industrialización. La vivienda modular, fabricada en componentes que se ensamblan en obra, reduce costes, consumo energético y tiempos de ejecución. En países como Suecia ya representa más del 40% de la vivienda construida cada año. Implantar esa tecnología en España requerirá formación especializada y una cadena de suministro sólida, pero abriría un horizonte completamente nuevo para un sector paralizado por la falta de productividad. Aquí entra la segunda gran línea de actuación: formar trabajadores. Sin mano de obra cualificada, ningún plan sirve.
El país necesita recuperar el prestigio de los oficios vinculados a la construcción, invertir en formación profesional y conectar de nuevo las escuelas técnicas con las empresas. No todo el futuro pasa por los ordenadores. También hay futuro en las manos que construyen. Si miles de jóvenes vieran en la construcción una carrera digna y rentable, el déficit de trabajadores podría revertirse en pocos años. Y con ello, la oferta de vivienda volvería a crecer de forma sostenible. Las políticas fiscales también deben adaptarse. Hoy, comprar una vivienda o construir una promoción soporta una carga impositiva desproporcionada. No se trata de eliminar impuestos, sino de reformularlos para premiar la vivienda asequible y penalizar la especulación vacía. Quien mantenga un piso cerrado durante años sin causa justificada debería pagar más, mientras que quien rehabilite o alquile a precios razonables merecería incentivos reales. Es una cuestión de justicia económica y eficiencia. Otro campo donde hay margen de mejora es el financiero. El acceso a hipotecas se ha endurecido tanto que muchas familias quedan fuera. Una alternativa serían los modelos cooperativos, donde los vecinos se unen para financiar y gestionar colectivamente su vivienda. En España existen ejemplos aislados, pero el potencial es enorme. En Dinamarca, el 40% del parque residencial funciona bajo esquemas de este tipo. El cooperativismo no solo abarata costes, también genera sentido de comunidad y reduce la presión sobre los precios de mercado. Y ya que hablamos de comunidad, la vivienda del futuro no puede pensarse sin sostenibilidad. La construcción debe dejar de ser una fábrica de emisiones y convertirse en un motor verde. Usar materiales reciclados, reducir consumos de agua y energía y apostar por la eficiencia térmica no son caprichos ecológicos, son inversiones rentables. Cuanto más sostenible sea una vivienda, menor será su coste de mantenimiento. Y ese ahorro a largo plazo puede ser decisivo para millones de familias. El sector tecnológico también tiene mucho que aportar. Plataformas de gestión de suelo, licencias digitales, sistemas de trazabilidad de materiales o incluso inteligencia artificial para optimizar el diseño urbano podrían agilizar todo el proceso. En lugar de perder años revisando papeles, las administraciones deberían digitalizar los trámites y convertirlos en procesos automáticos. Esta revolución digital podría reducir hasta un 50% los tiempos administrativos y, lo mejor, es una medida de bajo coste comparada con los beneficios que generaría. Por supuesto, ninguna de estas soluciones funcionará si la política no cambia de mentalidad. El país no necesita más discursos sobre la vivienda, sino una estrategia nacional con continuidad. Un plan a 20 años, consensuado entre partidos y comunidades autónomas, que trascienda legislaturas y se mantenga pase lo que pase en las urnas. Una hoja de ruta con metas medibles. Suelo disponible, número de viviendas públicas, coste medio por metro cuadrado y acceso proporcional al salario. Sin objetivos claros, todo volverá a quedarse en palabras. Este pacto debería incluir también un compromiso intergeneracional. Los jóvenes que hoy no pueden comprar ni alquilar merecen la misma seguridad que tuvieron sus padres. Recuperar esa promesa de estabilidad es clave para que vuelvan a creer en el país. Si no se hace, España corre el riesgo de convertirse en un territorio de propietarios envejecidos y generaciones jóvenes eternamente dependientes. El equilibrio social depende de que todos tengan acceso a un hogar razonable, no solo los más privilegiados. En ese cambio, el ciudadano también tiene un papel activo. Informarse, exigir transparencia y participar en decisiones locales. La vivienda no es solo un terreno para expertos o políticos, es una causa colectiva. Cuando los vecinos entienden cómo funciona el mercado y qué decisiones afectan a su entorno, se vuelven parte de la solución. En un país donde la participación suele reducirse a votar cada año, recuperar la implicación ciudadana es una forma de reconstruir comunidad. Al mismo tiempo hay que equilibrar expectativas. No todas las viviendas nuevas pueden estar en el centro de las ciudades, ni todos los modelos servirán para todos. Habrá que apostar por densidades sostenibles, transporte eficiente y espacios compartidos. Si se logra combinar lo urbano con lo humano, la vivienda podría volver a ser un lugar de encuentro y no solo una inversión. La idea no es llenar el país de grúas, sino de proyectos bien pensados, adaptados a las necesidades de los que vienen. Finalmente, hay que hablar de esperanza.
Porque aunque el panorama actual parezca gris, hay señales de cambio. Cada vez más arquitectos jóvenes promueven proyectos sociales con diseños sostenibles. Algunas comunidades autónomas experimentan con fórmulas innovadoras de suelo público y cooperativas. Incluso en los municipios más pequeños, la conciencia sobre la necesidad de actuar empieza a crecer. Y eso demuestra algo fundamental. La crisis no es falta de recursos, es falta de decisión. Si España decide tratar la vivienda como un derecho y no solo como un producto financiero, podrá salir de esta. Si entiende que construir más no significa destruir territorio, sino generar futuro, podrá reconciliar su economía con su gente. Y si logra hacerlo de manera inteligente y constante, esta década podría ser el punto de inflexión que devuelva al país el sueño de tener hogar. Como toda reconstrucción, requerirá esfuerzo y tiempo, pero cada casa levantada será una señal de que el rumbo empieza a corregirse. Así que la respuesta a la pregunta inicial, ¿qué pasa si faltan 740.000 viviendas?, es esta. Pasa que tenemos que decidir si queremos seguir esperando o empezar a construir. No solo edificios, sino un modelo nuevo de país. Porque los muros no hacen una casa, pero las decisiones sí. Y el futuro de España, si quiere mantenerse en pie, tendrá que empezar por poner los cimientos en el lugar correcto,